Me encuentro en la Plaza de las Tres Culturas. Estoy en Tlatelolco, donde el ambiente aún huele a sangre. Aún se escuchan los gritos entre ráfagas de metralletas de aquellos estudiantes que lucharon por sus derechos y al mismo tiempo fueron reprimidos, golpeados, secuestrados y asesinados por el Estado autoritario del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. No somos guerreros, somos estudiantes, somos la juventud, somos los hijos de México, gritaban los estudiantes. El 2 de octubre de 1968 se reunieron aproximadamente 10,000 estudiantes aquí en la Plaza de las Tres Culturas. Ese mismo día habían tanques estacionados a las afueras de la plaza junto a las tropas del ejército. Pero dentro del mitin, estudiantes reportaron a personas con procedencia extraña, hombres rapados con un guante o pañuelo blanco en la mano izquierda. Se trataba del Batallón Olimpia, un grupo entrenado para la seguridad de los Juegos Olímpicos de México 68. Cuenta la historia que aquel batallón estaba rondando el templete de los oradores cerca del edificio Chihuahua. José Hernández Toledo será un hombre que jamás podrá olvidar la historia mexicana, pues fue el comandante de aquel batallón. Los hombres del guante blanco subieron al tercer piso del edificio Chihuahua. De pronto, un helicóptero verde del ejército comenzó a volar en círculos por encima de la plaza y al estilo de la guerra de Vietnam, lanzó unas bengalas. Segundos después, el Batallón Olimpia comenzó a disparar al azar a la muchedumbre desde el tercer piso, desde el edificio Chihuahua. Los estudiantes, al percatarse de que eran balazos, se tiraron al suelo, buscando cubrirse de las balas para salvar sus vidas. Posteriormente, los soldados que se encontraban fuera de la plaza entraron y también comenzaron a disparar. Los jóvenes caían, pues las balas venían de todos lados. Los gritos se mermaban entre el ruido de las ametralladoras. La matanza no se detenía ahí. Los jóvenes seguían aterrorizados, corriendo de las ráfagas de balas. Se dice que el fuego duró horas, con todo y hasta disparos de tanque. La matanza se dio entre el Batallón Olimpia de allá, el edificio Chihuahua, en medio de los estudiantes, y del otro lado, del ejército que respondía a los disparos del Batallón Olimpia. Según ellos, no sabían de dónde venían aquellos disparos. Elena Poniatowska, en uno de sus libros, citó el testimonio de una madre que buscaba a su hijo desde una ventana y que contó 65 cadáveres en un solo lugar. Comenzó a llover y el agua se mezcló con la sangre de los jóvenes en el piso, de los jóvenes inocentes. Incluso al día siguiente se continuaban escuchando disparos al azar. Se dice que fusilaban a los jóvenes. Los detenidos aquel miércoles 2 de octubre de aquel rojo amanecer fueron más de 2,000, a quienes los golpearon, desnudaron, torturaron y humillaron. Posteriormente enviaron a los jóvenes detenidos a un campo militar, al número 1. Desde Los Pinos se fraguó la clara consigna de no dejar huella alguna de la matanza. Las líneas telefónicas y la luz dejaron de funcionar. El ejército también impidió el acceso de las ambulancias aquí a la plaza. Díaz Ordaz decía que habían muerto solamente 40 personas entre militares y alborotadores. Toda la plaza estaba teñida color rojo, llena de sangre, y el olor a muerte era contundente. Incluso Octavio Paz, premio Nobel de Literatura, expresó que no era casualidad la caída de los jóvenes aquí en Tlatelolco, pues aquí se encuentra el templo azteca El Teocalli, o sea, aquí donde se hacían sacrificios humanos. Cuando el presidente Lázaro Cárdenas se enteró de aquella matanza, no podía creer que los soldados de la revolución y los rifles revolucionarios usaran sus rifles en contra de su propia juventud. Un año más tarde, el 1 de septiembre de 1969, durante el quinto informe de aquel hombre, Gustavo Díaz Ordaz, expresaría los acontecimientos del día 2 de octubre diciendo, y cito: "Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética y social, jurídica, política e histórica aquellos sucesos del gobierno en relación con el año pasado", es decir, 68, y cierro cita. En 1977, Gustavo Díaz Ordaz fue nombrado embajador de México allá en España, y durante una conferencia de prensa donde se tocó el tema del 68, respondió a regañadientes, con golpes en la mesa y expresando su orgullo explícito de los sucesos de aquí, de 1968, donde, según él, sirvió y salvó al país. Sin duda alguna, las llagas y las heridas de las familias mexicanas jamás sanarán, pues nuestro México tuvo un parteaguas antes y después de Tlatelolco. Recordemos con honor y agradecimiento a aquellos jóvenes que sacrificaron sus vidas en busca de la libertad. Aquel rojo amanecer que sin duda es y será un capítulo muy oscuro y triste de la historia nacional. 2 de octubre, no se olvida. Que vivan los estudiantes del 68, que vivan los estudiantes del 71,
Que viva la juventud mexicana y que viva también el relevo generacional. Les mando un abrazo aquí, con todo respeto, desde la Plaza de las Tres Culturas, donde la sangre de los jóvenes se virtió por la libertad. Hasta luego.